¿Empiezo? Sí, sí, claro. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste estudiar esta carrera? Mira, yo decidí esta carrera por verdadera vocación docente. Me encantaba enseñar, a escribir, a leer a los chicos. En esa época era muy difícil, no era fácil como ahora. Pero nosotros hicimos nada más que 5 años. Con el secundario nos recibíamos de maestra normal nacional. Ese es mi título. O sea, salías de 5.º año y ya eras docente. Menos tiempo para prepararte, porque se imaginan que ustedes hacen el secundario y es una base bárbara, que lo hace bien, ¿no es cierto? Sí. Y después, los 2 últimos años, 4º y 5.º año, nos dedicábamos más a lo que era la docencia. Eran muchas horas, las prácticas eran fuera del horario, en contraturno vendría a ser. Pero bueno, le dedicamos mucho tiempo y si te gustaba, no había problema. ¿Y tenías algún objetivo? Mi objetivo Sí. Claro, al arrancar a estudiar. era ser docente, ese era mi objetivo, me encantaba ser docente, enseñar a los chicos. Siempre fue mi vocación. Tal vez la heredé de mi mamá que no pudo estudiar y ella soñaba con eso y viste que eso te va quedando a través del tiempo. Sí. Yo tenía esta forma. ¿Dónde te recibiste y en qué año? Levanta un poquito la voz. ¿Dónde te recibiste y en qué En año? el colegio Santa María de la Asunción. Fíjate que en ese momento era solo para mujeres, no había varones en el colegio. Los varones estaban en el Colegio Nacional, que era la escuela número 1. Miren de qué año le estoy hablando, chicos. Y me recibí en el año 1968. Después yo estaba trabajando y seguí la carrera de bibliotecaria escolar en Bellavista. Lo hice a distancia durante 2 años. Esa es mi formación. ¿Cuál fue tu sensación antes de entrar a tu primer clase? Yo lo escribí. Bueno. Comencé a dar clases en el año 1979. ¿Por qué? Porque en ese momento, chicas, éramos muchas docentes en Areco. Entonces no conseguíamos trabajo. Nosotros teníamos que viajar a Pilar únicamente, de esa forma podíamos trabajar. Y yo empecé en el 79 a trabajar. Y les quería contar algo. Ay, qué feo que se me hace eso. Había que viajar a Pilar, les dije, ¿no es cierto? En muchas épocas las chicas hacían dedo en la ruta. En esa época se podía. Hoy en día, Dios mío, no, eso está fuera de lugar. ¿Qué hice yo durante ese periodo de que me recibí? Hice seminarios docentes. Se dictaban acá en Areco, duraban 2 años. Por ejemplo, hice el de matemática, el de lengua, el de ciencia. Cada seminario que había yo lo hacía. Eran 2 años. Después lo rendíamos, había que rendirlos con un coloquio y trabajos prácticos. Eso me iba sumando puntaje. Por eso cuando empecé a trabajar no hubo problema, porque eso sumaba mucho puntaje. ¿Qué expectativas tenías y qué fue lo que encontraste? Bueno, yo mi primer suplencia la hice en la escuela 9 de Dugan durante 3 meses. Yo me puse a pensar qué era lo que yo encontré ahí. Encontré mucho compañerismo, organización. Los chicos eran muy buenos y la organización de la escuela. Y lo que más me quedó a mí es la organización de los recreos, que a veces a uno le parece que los recreos tienen que jugar y no es así. Había un profesor
un maestro era, que organizaba, tenía organizado los patios de tierra, toda una pista de autos, de autitos de juguete. Los preparaban y los chicos salían embalados del salón, varones y mujeres, y miren de qué época le estoy hablando. Y hacían carreras de autitos, ahí veía campeonatos y todo. Y entraban al salón con unas ganas de trabajar, porque estaban motivados, no había peleas, no. Ese fue lo lindo de mi experiencia, de mi primer trabajo, y el grupo de chicos. Después de esos 3 meses comencé ya a sacar, me empecé a conseguir suplencias acá en la escuela 1. Yo entré, a mí me gustaba mucho lengua. Yo entré a trabajar en 5º grado, una suplencia. Al año siguiente me volvieron a dar esa suplencia. Pero como la directora se dio cuenta que a mí lo que a mí me gustaba era lengua, me cambió a 6º y 7º grado en el área de lengua y ahí trabajé como 10 años de suplente. Prácticamente hice mi carrera ahí. Y cuando me titularizaron, no podía entrar a la escuela 1 porque no había un cargo vacante. Entonces me ofrecieron la escuela 8 y la escuela 3. Yo elegí la escuela 3 porque me quedaba mucho más cerca. Y ahí tenía mis hijos en la escuela y los chicos no querían que yo fuera. Pero yo le dije, mire chicos, yo siempre hice suplencia a la escuela 1 para no ir a la escuela 3 para que no los tuviera ellos. Pero ahí dije, no, esta es mi oportunidad. Y lo tuve a Sebastián. Me lo tuve a Sebastián, pero no, me fue bien. ¿Cómo era el diseño curricular en ese momento? Bueno, el diseño yo Sí, se lo pasaron. lo tenía, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Sí, el diseño curricular es el proceso por el cual podés realizar la planificación del plan de estudio para desarrollar las actividades educativas y lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la definición del currículo. Siempre hubo cambios, siempre. Pero no es difícil adaptarse a los cambios. Siempre tengas un director que te asesore, compañeros que te ayuden, más cuando uno recién empieza. ¿Qué otras cosas noté? Yo puse, hay que preguntar todo. No se queden con las dudas en nada. Antes de introducir esos cambios, pregunten, lean, que siempre hay asesoramiento, uno tiene miedo siempre. Yo les cuento una experiencia mía, unos cambios de golpe que se vinieron, que capaz que eran ustedes las alumnas de este. Siempre cuando entrabas a primer grado, tenías que hacer una crucecita donde tenía que poner el día para que el nene empiece el orden, el renglón, que eso cuesta en algunos, ¿no es cierto? Y la teoría era que, no, dejarlo escribir así, como quieras. ¿Se imaginan que yo venía de un orden a eso y empecé y no, yo me daba cuenta que eran en una escuela que había 3 primeros. Entonces éramos 2 maestras que no podíamos hacer esos cambios porque no es que no nos gustaba, no le veíamos la lógica. Le pedimos una reunión a la directora y hablamos y le dijimos lo que pasaba. Ella nos habló re bien, nos dijo, no chicas, no es hacer cambios porque sí. Ustedes tienen que estar seguras, enséñenlo como ustedes saben y de a poquito vayan haciendo esos cambios, larguen un poquito, que escriban los nenes. Bueno, si se van del renglón, háblenles que no, que se tienen que ir, que esto es el renglón, pero que no
haga lo que vos ya aprendiste y te dio resultado. Llegó el mes de junio, los 2 primeros que teníamos nosotras estaban leyendo y escribiendo todo en orden. El salón que la señorita leían, sí, pero pobrecito, su cuaderno era un desorden. Queden ustedes, por eso esta es una carrera realmente de vocación y tenés que dedicarle mucho tiempo, mucha lectura y ahí van a tener resultados. Y preguntar, siempre pregunten. El director está para eso. ¿Están, chicas? Sí. Sí. ¿Cómo era la escuela en ese momento? La escuela en ese momento. ¿Qué pregunta era esa? Es la misma de la 4. Ah, ¿cómo era la escuela? La escuela es siempre lo que cambió es la sociedad, la familia. Los chicos son siempre los mismos. Tienen otros problemas, ¿no es cierto? Pero la culpa no es de ellos. Es cuestión de llegarles a ellos, a escucharlos, a hablar con ellos. Yo sé que es difícil. Yo tuve, por ejemplo, siempre trabajé en escuela con más de 30 chicos. Entonces es más difícil llegar. Es fácil cuando es, ¿no es cierto?, una escuela más chica con 20, 15 chicos. Pero si ustedes le miran la cara a los chicos, saben lo que les está pasando. Eso te lo da la experiencia, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de tener a tercer grado, es decir, tercer grado en la escuela Belgrano. La escuela recién se abría, era una escuela piloto. Pero en ese momento no se podían tener más de 10 chicos por maestro. Eso sí que era, pero no por lo que uno, por el trabajo en sí, sino porque cómo podías llegar a cada nene. Vos conocías, los conocías. ¿Vos cuántas veces ustedes van a hacer una pregunta y quieren que algún chico la conteste y salte el otro que es tan bueno y te la conteste y te arruinó la clase porque vos querías? Eso en grupos de 10, de 15 nenes se puede, pero en 30 no. Imposible. Entonces creo que la educación cambiaría si los grados fueran más chicos. Ahí sería una solución, pero no sé si lo va. Ojalá ustedes lo logren, ¿no? Porque sería lo ideal. ¿Alguno de ustedes fue a la escuela Belgrano? Todas. Pero ustedes ya eran muchas. ¿Cuántas tenían? 28, 27, sí. Claro. Ya era un... Pero la idea de la escuela era, siempre me acuerdo, porque uno cuando tiene esos chicos muy buenos, ¿qué tiene que hacer? Llevar tarea en tarjeta, en lo que sea, para que aquel bueno, ayudarlo. Y a mí me pasó una vez con un nene, un hombre, pero bueno, yo siempre le llevaba tarjetas. Entonces, él hacía lo que yo llevaba, pero después, cuando terminaba, yo le daba. Y un día me dice, ay, señorita Inés, no me dé más. Yo te juro, te prometo que me porto bien. Y digo, pues yo nunca te dije que te portaste mal, pero no quiero más tarjetas. Es difícil, porque tenía razón, pobrecito. Yo a lo mejor lo cargaba porque yo le cargaba de trabajo, pero ¿qué hacer? Ahí está la clave del maestro, ¿no es cierto? Cómo ingeniártela. Darle más tarea hay que darle. Entonces yo le empecé a dejar, bueno, ayúdale a los chicos. Pero no era, él era para otro, era para hacer más cosas. Pero le tuve que hacer entender que no era por mala conducta. Claro, para seguir ayudándolo a que crezca. Claro. Pobrecito. ¿Se acordará de mí?
¿Solamente abordabas los contenidos de diseño curricular o también te interesaba involucrarte en la vida personal y emocional de los No, niños? sí, eso sí, siempre en la vida de los chicos. Siempre, siempre. Y ya te digo, por la cantidad de 30 veces es difícil, pero te tenés que buscar ese momento de hablarlo, escuchándolo, conocés la vida de cada uno. Y eso tuve la suerte porque yo trabajé en la escuela 3 muchos años de prosecretaria y en la Belgrano de secretaria. Entonces, ahí me mandaban a lo que se portaban mal. Sí, me acuerdo. Nunca reté a nadie de esos chicos. Pero hablando solito me decía lo que le pasaba. Y no era porque sí la conducta mala, era porque estaba pasando algo. Estaba pasando algo a él y no podía, su cabecita no podía estar donde uno quería. Por eso lo más importante es los chicos. Y la carrera que eligen es bellísima, chicas. Pero nunca la hagan porque en una época había muchas chicas que estudiaban porque era la única carrera que tenía salida laboral. No sirve como dinero, no sirve. Tiene que ser por auténtica vocación. Si no, se van a sentir ustedes tristes, no le van a poder ver los ojitos de los chicos. Es así. ¿Sentiste cambios cuando fueron apareciendo las nuevas leyes? Sí, el cambio hubo, pero ya te digo, hay que irlos adaptando. Vos tenés que ir adaptando vos sos la dueña del grupo, vos conocés a los chicos, vos tenés que ir de a poco, lentamente. Vos sos el maestro. En esa época los cambios? ¿Cómo fueron en esa época los cambios? Y no tan fuertes, porque vos pasaste de la ley de la ley 420 a la Ley Federal de Educación, claro, que fue en el año 93, me parece, más o menos. Y la de 2006, la última, la Ley Nacional de Educación, sí, ¿no? La 23.203. Sí. Esas son las leyes. Pero los cambios, la primera, bueno, la 1420 fue la que impuso la obligatoriedad de la escuela, que se sacó el castigo, gratuita y laica. Laica, pero en ese momento se podía dar religión fuera del horario de clase, con un profesor o un pastor de culto o un sacerdote. Pero eso no impidió la educación privada. Siempre se pudo dar educación privada. Y después las otras leyes fueron... tendría que poner a leerme todos los cambios que hubo, pero no, yo nunca los sufrí los cambios. Porque ya les digo, a leer, y si dictan algún curso en el momento de que dicten que cambien las leyes, háganlo, vayan. Y de ahí se aprende, chicas. Pero los cambios, yo así pensando en los años que trabajé, no me resultó difícil adaptarme. La última ley, lo dicen que lo más importante, ustedes ya la habrán visto, fue estudiar a distancia. Y no es difícil. Yo hice bibliotecaria a distancia, así que lo estudié en Bellavista y lo hice a distancia. Pero en aquella época, ¿de qué forma castigaban a los chicos? Ponele. Ay, no, yo nunca castigué. No. Porque viste que ahora Mira, ya no se hace todo eso. ¿Sabes lo que teníamos en ese momento, que ustedes no lo tienen? Es la familia, chicos. Cuando un chico tiene una familia donde están bien formados, no tenés ningún problema. El problema está ahí. Ahí está el problema. Ya te digo, yo empecé con eso de Dugan, y vos veías que los chicos, teniendo organizado su recreo, sus cosas, eran chicos felices, jamás tuve problema, jamás.
Y en la escuela 1, los años que trabajé, miren que trabajé hasta con 35 chicos. Y nunca hubo problema. Y leíamos un montón. Eso es lo que les voy a pedir. Tengan en cuenta siempre, chicas, que la base de todo está en la lectura. Cambio que haya, no importa. Ustedes, porque es la base. ¿Se imaginan ustedes más ahora? No en aquella época que no había celulares. Pero si los contenidos son muchos, porque los contenidos siempre son muchos. Porque me decís, Dios mío, ¿cómo doy todo en este año? Si, Dios mío, si no me da el tiempo. Hoy no pude dar mi clase porque hubo un problema y tuve que hablar mucho sobre ese problema. Y ese contenido pasa. Y bueno, ¿saben leer? Lo van a leer. Y más ustedes ahora lo ponen en el Google y lo sacan, ¿verdad? Chicas. ¿Cómo era tu forma de tratar con los niños? ¿Te costaba Uy, soltarle las manos cuando se iban? ¿Te costaba dejarlos Y- ir y crezcan? Y cuesta como a tus hijos. Pero bueno, no hay que soltársela del todo. Los chicos necesitan, ¿cómo les puedo decir? Agarrarlos fuerte de la mano. Que crezcan pero de la mano del maestro, de los padres. No hay mejor consejo. Ustedes saben, mirando y viendo la actuación de cada chico, ven cómo es la familia, cómo lo protegen, cómo lo educan. Eso es, ustedes se van a dar cuenta, pero es lo más lindo que tiene la docencia. Sí.